Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este debate público. Parafraseando un libro clásico de los 100 días que conmovieron al mundo, estamos justamente a la mitad del mes de junio, en unos días que realmente están conmocionando a Estados Unidos, a Medio Oriente, a México y a buena parte del mundo. En menos de 5 días hemos vivido una intensidad informativa y una intensidad en los hechos, una intensidad también bélica y también una intensidad cívica que no se habían registrado en los últimos años. Tan solo el sábado 14 de junio, el día del cumpleaños 79 de Donald Trump, en alrededor de 2.100 ciudades de Estados Unidos, salieron a protestar bajo el lema No Kings, no reyes, no monarcas, más de 5 millones de personas, tan solo en la ciudad de Los Ángeles, donde días antes ocurrieron redadas contra ciudadanos migrantes. Se calcula que protestaron 200,000 personas, más miles, decenas de miles más en Chicago, en Illinois, incluso en Dallas, una ciudad gobernada por los republicanos. En fin, una revuelta cívica en contra de los excesos, los abusos de Donald Trump. No salíamos de este proceso cuando en Medio Oriente, desde el viernes 13 de junio, en la noche, Israel, violando todas las todos los protocolos diplomáticos y toda la actividad que se estaba realizando previamente, vuelve a atacar territorio iraní, pero ahora sí con una descarga de misiles y de drones brutales que lo único que han acentuado es la mala imagen internacional del gobierno de Netanyahu, que lleva ya pues casi 2 años atacando y masacrando a los palestinos en la Franja de Gaza bajo el pretexto de que es la autodefensa. Y bajo ese mismo pretexto, Israel también atacó a Irán, con argumentos muy similares a los que escuchamos hace 20 años cuando Estados Unidos preparó la invasión a Irak, diciendo que Saddam Hussein tenía armas químicas. En este caso está diciendo que el régimen de Irán ha desarrollado armas nucleares. Lo novedoso del asunto es la respuesta de Irán en territorio israelí. En más de 70 años de historia de Israel, no habíamos visto un ataque tan profundo y sistemático en territorio israelí, en territorio donde los propios ciudadanos israelíes ya están, pues, crecientemente en contra del régimen de Netanyahu. Y mientras esto sucede y todavía recrudece en este día que estamos en este debate público, en Canadá se realiza la cumbre del G7, una cumbre que tenía las expectativas de limar asperezas con Donald Trump y con buena parte de las potencias occidentales, pero bueno, tal parece que resultó lo contrario. Vamos a escuchar este lapso de el discurso o la respuesta de Donald Trump en una conferencia de prensa con el primer ministro de Canadá. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the GA, as I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted, and I mean he was thrown out by Trudeau, who convinced 1 or 2 people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person. Y después de lanzar estas palabras, Donald Trump anuncia que abandona la cumbre del G7 y el mundo entero está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el conflicto entre Irán e Israel, porque también está en juego la recomposición del mercado energético mundial. En fin, son muchas piezas del debate y del análisis, y agradezco mucho a nuestros compañeros periodistas y analistas que están aquí presentes
en este debate público. Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Jonathan Pérez, muchas gracias. Muchas gracias, querido Genaro. Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Genaro, gracias. Azul Alzaga. Hola, ¿cómo están? Jesús, ¿qué estamos viviendo? En el debate anterior tú mencionaste muy bien el tema de cómo se revive la idea del enemigo interno en Estados Unidos para justificar una serie de acciones violatorias abiertamente de la Carta de los Derechos y de la Constitución de Estados Unidos en la persecución, pues, de migrantes, de opositores, etcétera. Pero ahora estamos viendo a nivel internacional una alianza, no sé si describirla como neofascista o fascista, así llanamente, entre Israel y Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo varias cosas. Uno, el fin del mundo que conocíamos. También el fin de Estados Unidos que conocíamos. Buenos días. Y que está, digamos, en juego pues los presupuestos básicos de la democracia, los derechos humanos y el respeto a las constituciones de los países. Sí. Y el orden y la convivencia internacional pacífica. Creo que desde el 20 de enero hemos estado viviendo una serie de circunstancias que han sorprendido al mundo, porque eran en contrario al sentido común y a la narrativa que durante 40 años predominó, que era la globalización, la apertura comercial, el comercio como la llave que iba a abrir los mundos e iba a integrar la humanidad, y ahora escuchamos todo lo contrario. Una política defensiva, una política arancelaria que rompe con todas las reglas del mercado, amenazas digamos, de Donald Trump a otros países, básicamente entre ellos a México, pero sobre todo a China. Así es. Y bueno, pues descomponiendo todas las relaciones comerciales y creando nuevas alianzas económicas. Pero esto llevó a una crisis política interna de Estados Unidos, que por un lado, por la propuesta de presupuesto, que ahora se va revelando el verdadero contenido del presupuesto, tiene una impronta militar. Yo hablaba del presupuesto de 185 mil millones de dólares para el ICE. Pero ahora estamos viendo que en ese presupuesto también están incluidos los submarinos de guerra nuclear para Australia y otras medidas que está previendo Estados Unidos para fortalecer. ¿Más que los 185,000 o dentro de los 185,000? Aparte de los... Aparte. O sea, estamos hablando de que 300,000 millones. No lo sé, porque hay oculto ahí partidas dedicadas a aumentar la capacidad militar de Estados Unidos. Entonces, de esta crisis del presupuesto, pues resulta que se lanza una ofensiva del ICE, presionada internamente por Stephen Miller, para detener a cualquier migrante, independientemente si cuenta con una condición legal o ilegal. Ahí están jalando parejo. Entonces, esto generó una indignación, una protesta legítima y también pues, que generó algunos escarceos violentos, que aquí lo interesante es que la segunda etapa de este momento es cuando Trump aprovecha estos escarceos, estos quemas de patrullas, enfrentamientos con la policía, digamos, las agresiones contra el ICE para construir un enemigo interno, que es los migrantes. Y entonces vemos que a partir de las protestas se construyen en los medios de comunicación y en la comunicación del gobierno de Estados Unidos la idea de que la bandera mexicana encabeza toda esta violencia y esta amenaza contra la integridad de Estados Unidos. Entonces, el enemigo interno que construye Trump es un enemigo que tiene bandera mexicana y rostro latino o mexicano. Así es. A esto fue muy interesante que al segundo día de las protestas ya estaba construyendo Reuters su narrativa visual, la Fox News, las televisoras de la derecha, una visual que, digamos, implicaba todos estos hechos de violencia con la bandera mexicana. Incluso hubo un fotógrafo de la derecha de MAGA, Aldo Buzzatoni, que ha participado en varias asociaciones o fundaciones o empresas mediáticas de la ultraderecha estadounidense, que se dedicó todo el sábado, ese día, a encontrar la imagen de la bandera mexicana asociada a los autos quemados. Exacto, el relato en imágenes para incriminar. Entonces, logra una imagen que es interesante porque decodifica todo lo que está pasando internamente en Estados Unidos. La bandera de un joven que no se ve mexicano, con un aspecto punk, que levanta la bandera mexicana en un auto incendiado,
tiene un titular abajo con una siglas con Sprite que dicen Ébola 3. Y Ébola se refiere a un filósofo fascista italiano, Julius Evola, que fue consejero de Benito Mussolini y que fue uno de los intelectuales del nazismo y que es ahora una de las fuentes intelectual de MAGA. Steve Bannon lo ha citado recientemente en varias ocasiones. ¿Y cuál es la tesis de este filósofo? Crear caos para restablecer el orden. Y si vemos esa misma imagen reproducida por Homeland Security, que dice vamos a restaurar el orden, tiene que ver con este mensaje. Entonces, se trata también de la construcción del enemigo interno, también a través de la infiltración y de la construcción mediática. Entonces, ella es ahí algo interesante y luego pasamos de esa crisis y Estados Unidos quiere salir, porque no podemos dejar pensar que Israel actúa solo. Claro. Porque incluso Trump anunció que iba a pasar algo fuerte en Medio Oriente, horas antes de que ocurriera el ataque, con lo cual ya sabía y por lo tanto también, pues de alguna manera es cómplice de lo que sucedió. Ahora abiertamente, pero el ataque a Irán, pues era una manera de sacar el conflicto interno, de la guerra interna estadounidense hacia afuera, que tiene dos lógicas. Una, de construir un enemigo externo para distraer a la opinión pública internacional y nacional con la guerra. Pero por el otro lado, pensemos que una fuente para salir de la crisis y del déficit que tiene Estados Unidos es precisamente la guerra, que es un gran negocio y una fuente de financiamiento y de obtención de recursos que ya ha sido utilizado recurrentemente a lo largo del siglo XX. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que sí coloca al interior de Estados Unidos en un riesgo del orden internacional y el respeto a los derechos humanos, y hacia afuera, pues en la posibilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces estaríamos en una especie no de la ley y el orden, sino del caos para restablecer un nuevo orden. Esa es la filosofía que está, digamos, que subyace a toda esta maniobra o maniobras nacionales e internacionales que estamos viendo. Jonathan, ¿cómo observas este panorama? Pues, como lo dijo Jesús, el asunto de utilizar... lo primero, creo que los problemas que tiene Estados Unidos internamente son graves y son urgentes. Entonces, creo que también a Donald Trump le urge como una salida mediática también en muchos sentidos, porque al interno tiene estos problemas. Y utiliza pues, el asunto de los migrantes como parte de justamente esa salida. Hay que recordar que muchas de estas manifestaciones obviamente son orgánicas de la gente, pero también ha habido dentro de estas manifestaciones pues una serie ya de datos que se dan a través de ya ver bien las imágenes, pues de que muchas de estas fueron planeadas realmente, fotografiadas de forma incluso estratégica para poder mandar las imágenes de que se estaba generando por parte de los mexicanos esta violencia. Y esto unirlo, porque además pues es toda una planeación, unirlo a declarar que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo alguna implicación en esta violencia. Entonces, pues me parece que estamos viendo esta reacción de Estados Unidos ante diferentes problemas ya muy, muy complicados, y no deja de ser interesante el asunto de por qué sale del G7, ¿no? O por qué se va, utilizando también ahora la situación con Irán, cuando desde un principio había dicho, yo ni siquiera sabía de los ataques, ni sabía de qué iba a pasar, que Israel estaba haciendo eso, y ahora ya advirtiendo abiertamente que, bueno, pues se tiene que... Bueno, no solamente está advirtiendo, está diciendo que ya toda esta parte de la defensa aérea de Israel ya es absoluta gracias a Estados Unidos. Es decir, ahora ya es El Salvador. Sí, claro. El domo de hierro. Acaba de decir que ya los cielos de Irán están totalmente bajo su control. Ojo, ya no está diciendo sobre el control de Israel, sino nuestro control. Así es. Entonces, eso es parte de esta forma en la que creo que está utilizando cada uno de estos, pero de una forma muy peligrosa, porque en todos hay una implicación de afectación de vidas importante, ¿no? A nivel no, y un local. efecto de boomerang muy peligroso. Muy, ¿no? O sea, es decir, Azul, ¿tú crees que China se va a quedar observando, ahora sí que milando? No creo que China se va a quedar mirando, tampoco Rusia y tampoco otros países de la región. Por ejemplo, Pakistán, que ya también salió a decir si atacan a Irán, nosotros también vamos a entrar. Es potencia nuclear. Es potencia nuclear.
Exactamente, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que otros países u otros conflictos que hemos visto. La verdad es que el potencial de escalamiento que tiene pues es bastante de más temor, ¿no? En ese sentido, creo que tanto en el tema de Irán como en el tema de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, a Donald Trump se le salen de cálculo varias cosas y en distintas situaciones se le pueden presentar esto que tú planteas de boomerang. Es decir, a nivel interno, creo que si bien comentábamos la semana pasada que el tema migrante lo había logrado posicionar como uno de sus grandes capitales políticos, sí, que eso le había salido bien, pero en la medida en que eso se ha amalgamado con otras causas al interior de Estados Unidos y que se manifiestan muy claramente en las movilizaciones del sábado de No Reyes, entonces ya, digamos, se desdibuja su ventaja política con respecto a sectores de oposición que han venido creciendo y que, por cierto, hay una base popular importante, pero también hay otros sectores dentro de Estados Unidos que están jalando y que están presionando a Donald Trump, y eso se expresa claramente en varias cosas. Por ejemplo, primero el tema de extender las redadas a todos lados, contra todos, por igual. Y de repente tienes a un Donald Trump diciendo... no, siempre en el campo no, en los hoteles no, es decir, el destino lo alcanza con respecto a cosas que ya en la realidad pues le están pegando fuerte a Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos y en sectores que tienen capacidad de presionar al gobierno de Donald Trump. Después tienes otros actores que participan en la marcha y en las movilizaciones y que convocan a las movilizaciones de No Reyes, que no son nada más los ciudadanos de a pie, son gente como la heredera de Walmart, otros empresarios que están diciendo aquí nos están afectando intereses que tienen que ver con la democracia, con el libre ejercicio, como ellos lo entienden, de la economía, del comercio, etcétera, porque si ya agarras el paquete, Donald Trump, sí, aranceles, migrantes, y ahora el tema de la guerra, eso no se ha expresado todavía No, y de la violación al federalismo. De la violación al federalismo, eso es uno de los elementos que más movilizan a ciertos sectores norteamericanos. Entonces ahí tienes un boomerang claro, o varios, a nivel interno. Y ahorita todavía no estamos viendo los efectos o la reacción al interior de Estados Unidos con respecto a querer lanzar una guerra. En esta situación que está viviendo Estados Unidos, ahora decir, nos vamos a meter a una guerra que no es nuestra causa. O sea, hay mucha sensibilidad también adentro de Estados Unidos con respecto a esas cosas. Y si bien hay un tema de la guerra de las galaxias en un sector de la población estadounidense, también hay mucha otra, y también los legisladores, incluso ahora republicanos, hoy mismo están diciendo, oye, espérate tantito, esto tiene que pasar por el Congreso y tenemos que ver el tema del presupuesto y tenemos que ver... Es decir, no la tiene tan fácil, creo, Donald Trump para actuar de la manera en que lo está haciendo. Pareciera que todo el tiempo está él saliéndose por la libre y hay quien lo quiere jalar, ¿no? Vuélvete a meter algo acá. En estos últimos días hemos estado viendo gente del equipo de Donald Trump diciendo, no, nosotros estamos en modo defensivo. Nosotros estamos negociando por y luego Donald Trump, ¿no? Como enmendándoles la plana. Pero creo que desde ese punto de vista no es tan claro que pueda actuar así tan libremente, ¿no? Y sí, de todas maneras, existe un riesgo frente a un personaje como y no es él solito, evidentemente. Aquí lo que vimos ayer es un Donald Trump corriendo a atender el llamado de Israel, que en este momento parecería ser como el gran mandamás de todo lo que está pasando ahorita. Así es. Emerson, es evidente, por lo menos en el relato de los últimos días, que ahora sí que esta vuelta de tuerca de la historia y de la circunstancia, de la coyuntura reciente, inicia con las redadas en Los Ángeles. Unas redadas mal planeadas, mal planteadas, que intentan luego los trumpianos llevar agua para su molino, pero les emerge un movimiento nacional
ya no solamente de migrantes, ya también de ciudadanos de todo tipo de causas y de banderas, unidos bajo el lema No Kings, ¿no? ¿Qué reflexión te lleva a esto? El sujeto histórico ahorita del descontento en Estados Unidos son los migrantes o es toda la coalición que se está armando a partir de la reacción ciudadana contra las redadas? Creo que tengo la impresión que este descontento generalizado en los Estados Unidos y las movilizaciones que vimos en esta convocatoria de No Kings, justamente sí fueron la chispa que encendió esta inconformidad y este descontento. Tengo la impresión que sí fueron estas redadas y estas, digamos, operativos del odio por parte de la administración trumpista que iniciaron en Los Ángeles. Digamos que a partir de eso, digamos que es un operativo, ¿no? Lo mencionábamos, que nace que lo hacen en el corazón migrante de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en una ciudad y un estado santuario. Pero también tengo la impresión que si bien eso fue la chispa que encendió y articuló otras demandas sociales frente a una administración que hace uso excesivo del poder, que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la división de poderes. O sea, no solo es la denuncia de una política antimigratoria, una política migratoria xenófoba y racista, sino es la denuncia con las movilizaciones de No Kings de un modelo político trumpista, ¿no? O sea, digamos, y ahí incluye la causa migrante, desde luego. Y creo que esta deriva neofascista trumpiana, ¿no?, se aceleró, tengo la impresión, o es mi hipótesis, a partir de la salida de Elon Musk, ¿no? De la ruptura con Elon Musk. De la ruptura con Elon Musk. Es decir, los grupos al interior del gobierno de Donald Trump entraron en una fuerte confrontación y creo que, digamos que a partir de Manuel, un poco lo que señalaba Jesús, ¿no? Por un lado, las redadas agresivas en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos. Por otro lado, violaciones a los protocolos de derechos humanos en cuanto a los migrantes. Por otro lado, la escalada en la tensión Israel-Irán. O sea, es decir, el ala ultraconservadora o neofascista que rodea a Donald Trump está teniendo más articulación y más juego que frente a los magnates tecnológicos que están, en este caso, Elon Musk. Bueno, Elon Musk no es, digamos, un liberal democrático, que digamos, pero estás planteando entonces que vieron el vacío. Claro. Y lo quisieron llenar en un operativo, que esa es mi pregunta. ¿Les salió mal o calcularon mal? No, yo creo que siguen, ahora sí que siguen articulándolo mientras pasa. O sea, creo que justo el caos y la inestabilidad es el sello de la política de Donald Trump. O sea, ellos no gestionan problemas y los resuelven. Creo que la política es incendiar la casa, ¿no? O sea, incluso David Brooks, pocos días después de las redadas, ¿no? Ponían un artículo en La Jornada, ¿no? Burning Down the House, o sea, en referencia ahí a la canción de los Talking Heads. Esa es la política trumpista, ¿no? O sea, incendia la casa, pero dobla la apuesta, ¿no? Así es. O sea, no pretenden tapar un hoyo para resolver otro. O sea, digamos que la apuesta es estar en el conflicto permanente para ellos ganar tiempo, ¿no? Sumar aliados, ver cómo se rearticulan otros actores. Y la ausencia de Trump en el G7 es también, pues, un signo de los tiempos que corren, ¿no? Un grupo articulado en los 70s de las supuestas potencias que se repartían del mundo, ¿no? Pues bueno, Donald Trump también dinamita ese foro multilateral, aunque sea solo de 7, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, pensaba en lo que decías de la forma en... Evidentemente, estoy de acuerdo con que no se trata de abrir un hoyo para tapar otro, sino de abrir todos los frentes. Sí. Estamos en una política Nerón, a ver qué sucede. Sí. Y que con todos los incendios, a ver qué queda. Y a ver cuánto avanzan más, porque justo esta estrategia de generar conflictos y caos, y en eso avanzar, y eso es interesante. Tú hablabas de cómo se tomó como pretexto la supuesta existencia de armas de destrucción masiva para invadir Irak. Pero sucede que en el conflicto previo de Irak, entre la guerra con Irán, curiosamente Israel
envía armas a Irán. Claro. Porque la apuesta es poner a un adversario más irracional, menos civilizado, menos cercano a la El proyecto cultura, nuclear de Irán es de Estados Unidos Claro. en su guerra con Irak. Exacto, y eso promovido por Israel. Así es. De la misma manera como Hamas fue financiado por Israel y por Estados Unidos para acabar con la autoridad palestina, para evitar que los palestinos tuvieran una sola voz. Así Entonces, es. divides al gobierno palestino, divides el territorio y radicalizas a un sector que justifica la guerra, que justifica la violencia y que justifica la ocupación de Cisjordania. Entonces, esta O sea, estrategia... ¿están lidiando Israel y Estados Unidos con sus propios Frankenstein? Sus Frankenstein también les sirven para estas políticas de guerra. Claro. Entonces, también crear estos desórdenes en las calles también sirven a la política de Trump. Por eso decía, el mensaje, ningún migrante, ningún, digamos, activista de izquierda va a escribir este mensaje sobre un vehículo que hace alusión a un líder fascista, a un filósofo fascista. Claro. Quiere decir también que están armadas las imágenes, pero también están armados los escenarios. Entonces, ¿qué tanta infiltración hay también y provocación en esas movilizaciones para justificar la Guardia Nacional, la represión, la detención de funcionarios públicos, tapar la violencia política que comienza a haber con el asesinato de una representante, una congresista estadounidense demócrata y el ataque a un senador del mismo estado? Entonces, creo que esta política fascista de apostar por la violencia y por el espectáculo, porque va jugando también con lo mediático, pues es una apuesta muy arriesgada y pone al mundo al filo de la guerra. Así es, así es. Vamos a un corte, ahorita regresamos. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público, pues estamos debatiendo, especulando y analizando las tres cosas al mismo tiempo en este juego de tronos o juego de trompadas, en donde a mí me gustaría este análisis tuyo, Jonathan, que haces un análisis siempre de las narrativas mediáticas. ¿Qué tanto es una sobreexposición mediática y qué tanto hay de realidad en esto que estamos viendo? Hablando de lo... De los tres factores, digamos, de redadas, Irán, Israel y pues, las protestas en Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de las redadas, pues claro que sí viene de una problemática real, Sí. de miedo, de una política cada vez más de miedo y de incertidumbre por parte de la comunidad migrante, pero me parece que parte de lo mediático y que además fue impulsada desde altos funcionarios de Estados Unidos fue el conectar, ¿no?, esta idea de la violencia con un dicho de la presidenta que no tenía que ver con ninguna de estas manifestaciones violentas, porque además pues, no hay justificación en la historia de la propia presidenta de manifestaciones que tuvieran que ver con incendios de carros o con alguna cuestión que tuviera que ver con alterar el orden público, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos sí una clara intención que creo que le ponía el trabajo de alguna forma hacia lo que pudiera venir en la reunión después en el G7. En esta del G7, claro. Que al final, bueno, se suspende por esta situación de huir a la guerra el propio Donald Trump, pero sí era como poner en una tensión la situación además como una cuestión ya de tener pareja la opinión de la oposición mexicana con altos funcionarios de Estados Unidos, que más no es la primera vez, es decir, desde que ellos decían que una parte del territorio estaba tomado por el crimen organizado y aquí la oposición decía prácticamente lo mismo, sí. Pues estaba pareja esa opinión. Ahora con la cuestión de la violencia, de hacer pensar que la presidenta es una persona violenta, que no tiene una interlocución legítima para poder hablar de los migrantes porque ella fue la que causó de alguna forma esas violencias, pues me parece que también está muy pegada
lo que está pensando Estados Unidos abiertamente con lo que dice la oposición en nuestro país, ¿no? O sea, hay este paralelismo. ¿Tú crees que Lilith ella sea una buena asesora de Kristi Noem? Sí, me parece. Sí, o sea, me parece que sí. Y justo al ese revés. Exacto. Las Barbie Rangers, ajá. Sí, entonces, pues sí, creo que ahí hay esta parte mediática en donde se está utilizando. No cabe duda que México se pone en estos momentos como uno de los enemigos más visibles de Estados Unidos. O sea, sí estamos como en el ojo del huracán, que creo que es importante que se analice desde ese punto, en donde como nunca antes tal vez México sí tiene el peso ya como enemigo de Estados Unidos, cuando antes había alguna forma incluso de cooperación. ¿De Estados Unidos o del trumpismo? Del trumpismo que ahora toma, por decirlo así, pero que siempre ha sido parte, ¿no? O sea, es decir, esta manera de hostigar el proyecto de transformación, por ejemplo, vino desde Biden, es decir, cambió ahora a Donald Trump, pero viene desde Biden. Pero lo que yo detecto es que ciertas decisiones que se han tomado internamente de nuestro país, empezando a lo mejor por la ruptura entre Andrés Manuel y las agencias de seguridad de Estados Unidos, después abiertamente exponer y equilibrar un poco la arena del debate público también internacional en que la cuestión de la seguridad, de la acusación que ellos hacían de que nosotros estamos produciendo la droga y estamos mandándola a Estados Unidos, tenía que ver también, y Andrés Manuel lo pone ahí como un equilibrio de decir, bueno, pues claro, pero la fuerza que tienen estos para seguir fabricando eso viene de las armas que tú les provees, ¿no? Claro. La demanda que se da a las empresas armamentistas, una serie de acontecimientos que ha tomado el gobierno de la Cuarta Transformación para ir ganando soberanía. Creo que también eso ha traído consecuencias de reacciones mucho más, digamos, hostiles en contra de nuestro país. Y claro, el conflicto migrante, que es un conflicto interminable, es un conflicto que nunca se ha solucionado. Demócratas y republicanos están siempre jugando entre que si te apoyan, si van a hacer una ley migrante, no lo van a hacer. Es decir, mientras eso sucede, pues utilizan esta explosión social que ya se venía a venir y que incluso creo que en mucho sentido se fue retrasando y que provoca las propias redadas que Estados Unidos, bueno, que Trump yo creo que planea mal y ejecuta mal. No solamente es como que lo planeó bien y lo ejecutó mal, sino que tiene que ver con que hubo una mala planeación y una mala ejecución en eso, ¿no? Entonces sí creo que mediáticamente se juega con una línea muy fuerte y muy peligrosa, pero en los hechos también es muy peligroso lo que está sucediendo y es muy peligroso porque afecta la vida de millones de personas, pero a la par tiene este efecto boomerang que decía también Azul y que decía también Jesús, ¿no? Es decir, cómo incluso hay una especie también de idea de ingobernabilidad al interior del trumpismo, en donde hay separaciones de opiniones, hay algunas acciones que evidentemente provocan que ciertas élites y ciertas empresas, empezando por la agricultura y todos ellos digan, oye, espérate, si tú haces eso, acá vamos a tener un golpe más fuerte. Y entonces de repente ves a un Donald Trump decir, bueno, vamos a matizar un poco, que las redadas ya no van a ser en estos espacios. Entonces sí tiene como una intención cada vez más a lo bestia, ¿no? Sí. Sin saber qué es lo que puede provocar. Y me temo mucho que esto pueda estar sucediendo también o va a suceder también, pero ya hablando de conflictos que pueden traer una escalada mucho más grande en Irán y con lo que puede provocar ya un ataque directo en donde se involucre de forma ya completamente directa Estados Unidos hacia allá, porque también la idea mediática que ha creado Occidente ha sido como Israel sigue siendo todopoderoso. Israel no fue su domo protector, no fue violado. Y entonces como que la idea era pensar o hacer pasar. Pero que a ver, esto es interesante. Yo creo que si algo, no sé qué opinen los demás, si algo está demostrando este conflicto Irán-Israel, es que la inviolabilidad de los cielos de Israel, que se vendió así, se les vendió al mundo y se le vendió a los israelíes mediáticamente, pues es una trampa, es una mentira. Es decir, no existe tal cosa, ¿no? Podrán existir ciertas defensas aéreas, pero Israel es igual de vulnerable que los palestinos. Claro. Con la enorme diferencia que los palestinos no tienen la cantidad de armamento y de gasto militar
y de inteligencia y de capacidad de presión y chantaje internacional que tiene Israel. Lo decía un israelí que con su video iba corriendo al refugio y decía, es como la 10ª vez que voy al refugio, estoy harto. Y de repente pensó, esto es lo mismo que pasa en Gaza, nada más que allá no hay refugios. Exacto. ¿Cómo hace la gente para soportar? Entonces, humanizar eso, o sea, empatizar con las víctimas de enfrente, eso está cambiando también en el pueblo israelí, que tiene que darse cuenta que sus gobernantes los están llevando a la guerra. Pero el bloqueo de los medios a esas imágenes, No, bueno, está... que obviamente fueron en las redes sociales, pero hubo un bloqueo, Sí, una sí, orden sí. de bloqueo. Hay un bloqueo. De que no se dé a conocer Hay ningún una daño. censura así, pero Y permanente. De esto del caos hay algo interesante. Decía Jonathan que, bueno, Donald Trump dijo, bueno, por las presiones de los sectores de restauranteros, de los casinos, de los sectores Los agrícolas, pues que no iba a haber operativos. Pero los operativos se reanimaron Claro. con esos sectores, no le hicieron caso. Entonces quiere decir que están tomando más poder aquellos a los que está alimentando su discurso. Eso es lo peligroso, que lo Entonces, rebasen. Lo interesante de esto, y que tiene que ver con lo que decía Jonathan respecto a que México, en su imaginario, es su enemigo, es peligroso. Porque la construcción que querían hacer de las protestas animadas por la presidenta de México, cosa que era falsa, como intentó Noam decir, o lo dijo directamente, porque le cedió la palabra Donald Trump, Así es. o sea, que era un mensaje oficial, es muy riesgoso. Y esto tiene que ver también con la idea, estos análisis que ha habido recientemente sobre las oleadas del narcotráfico, la quinta oleada del narcotráfico, que pasó de ser cárteles que tenían, digamos, un dominio del negocio y pasaron a tener más poder militar y luego poder territorial. Y ahora, digamos, en esa tesis, la quinta oleada es mandar migrantes al mundo con la droga. Entonces, asociar el Así crimen es. organizado Con la y el consumo de drogas Así es. y el negocio de las drogas con los migrantes, que es lo que siempre ha querido Donald Trump cuando se demostró... Y de acuerdo con a- el terrorismo. Claro, pero como se Con el demostró terrorismo con como el- estadísticas de que el 85% de los detenidos con fentanilo en la frontera eran estadounidenses Sí. y no migrantes, pues se vino abajo ese argumento. Pero ahora vuelve con todo este caos que se está construyendo. Entonces, sí es muy peligroso en este ambiente de caos lo que pueda pasar, porque se vuelve impredecible. Así Pero es. también creo que si bien hay esta intención de construir esta narrativa de que México, los migrantes son el enemigo, yo creo que también a días de la manifestación de No Kings que sucede después de las redadas, lo que hablábamos al inicio, sí se diluye esta, digamos que esta estigmatización sobre las personas mexicanas, sobre los migrantes. Es decir, ¿En dónde se diluye? es la impresión, o sea, me refiero que creo que ¿En también... los medios, tal vez? ¿Pero tú crees creo que en el trumpismo? No, pero creo que un segmento... bueno. o sea, dentro también de la administración del Pero gabinete si Fox News trumpista... entrevista a Lili Telles para repetir pero creo que también y justo no- le dan una bola. Sí, o sea, pero creo que también el cálculo es que las causas estaban fragmentadas. Es decir, si Trump se enfrentaba contra la comunidad LGBTIQ, pues con las políticas en contra de género, se peleaba con ellos. Si se peleaba Es contra lo que los pasó en su estudiantes... primer periodo, No, cuando o sea, las marchas de las mujeres, Exacto, ¿no? O sea, si se peleaba solo contra los estudiantes y por las visas, solo contra ese sector. Contra los migrantes, solo contra los migrantes. O sea, creo que el análisis partió de que estaban fragmentados y que podían ir atacando uno tras uno. La marcha, creo que de No King, reveló que sí había una posibilidad, y, o sea, lo pongo como posibilidad, que un movimiento que aglutine a diversas causas que se reduce en el No King, no queremos reyes, con las políticas que eso implica. Ahora, ¿cuál es el papel de los medios estadounidenses ahí? Yo creo que las mismas redes sociales, como lo vimos el fin de semana de las redadas y las movilizaciones, es que también se mueven más rápido que los medios de comunicación, ¿no? La pregunta es, ¿qué efecto tuvo esta entrevista de Fox News a Lili Telles, ¿no? O sea, es decir, así piensa el trumpismo, ¿no? ¿Qué efecto está teniendo en la ciudadanía? No estoy tan seguro que no, pero está hablando de la feligresía de MAGA. Está dirigido esos mensajes a los apoyadores de Trump, que se está reduciendo su apoyo electoral. Ya pasó el umbral al 45% de apoyo y 55% en contra. Pero ellos Entonces, están dispuestos a gobernar con el 30% de apoyo. Sí, claro. Es decir, ese es el riesgo, que ellos están ya ni siquiera polarizando,
no les importa volverse la minoría ruidosa y bélica en Estados Unidos. Exacto, Están demostrando que pueden incluso generar conflictos regionales como el de Medio Oriente. Y internos. E internos. Por eso lo de la Claro, pero movilización ahorita de No tienen Kings el fue muy poder. importante. O sea, pueden ¿Y cómo hacerlo se lo quitas? porque tienen el poder. Bueno, el gran reto creo que en Estados Unidos es ver si la tradición de sus instituciones democráticas se va a poder remontar a partir de esta articulación de diferentes movilizaciones y de diferentes causas que, digamos, en los últimos años justo lo que hemos visto es desde la derecha, la estrategia ha sido la atomización de las causas. Esto que vimos el sábado y que estamos viendo crecer en Estados Unidos podría ser un punto de inflexión o podría no serlo, pero si lo es, justamente es para recuperar una serie de herramientas institucionales que en Estados Unidos se han venido mermando desde la llegada de Donald Trump. Y creo que si esa es, digamos, la conciencia que se está generando, podría tener un otro cauce. Creo que es interesante lo que plantean algunas encuestas que han salido en estos días. Por ejemplo, con respecto a los migrantes, que era como una de las grandes banderas que empoderaban a Donald Trump, el apoyo al envío de ciudadanos estadounidenses a El Salvador u otros países para cumplir sus condenas, y también migrantes, el 69% ya está en contra de eso, ¿no? O sea, cuando había un más gran del 50 apoyo. a favor. Así es. Después hay otra encuesta que dice la aprobación a las protestas de No Kings. Hay una aprobación del casi 50%, 49%, y una desaprobación del 35%. En esta encuesta de YouGov, ¿no? Del 16 de junio. Y hay otra que también es interesante, en donde se está preguntando a la gente sobre quién cae la responsabilidad del escalamiento de la situación allá en Estados Unidos, ¿no? Particularmente en Los Ángeles y en la ciudad de Santuario. Y dice, la gente culpa a Trump del escalamiento por sobre a Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, ¿no? Es Pues decir, no tanto, porque va ganando terreno. Una corte le devuelve el control de la Guardia Nacional al gobernador de California, y un juez se la quita, o sea, se la devuelve a Trump. Entonces, esa es la tensión. Yo creo que los tienen. asesora Norma Piña, ¿verdad? Bueno, seguramente, pero hay una tensión. Ahora en el Congreso está discutiéndose si poner una ley que impida que Trump utilice las tropas para intervenir en el conflicto con Irán. Entonces, hay esa tensión entre lo que está diciendo Azul, de la institucionalidad, las leyes y la Constitución, que está siendo violada por Trump, y la advertencia incluso de republicanos de que Estados Unidos no puede meterse a la guerra y de que tiene que ser el Congreso el que apruebe cualquier decisión al respecto. Y creo que ese mismo debate se está dando a nivel internacional, en donde de repente se daba por sentado que había una convención de leyes que, aunque se diera con hipocresía, de todas maneras más o menos llevaba la relación entre los países. No nos metíamos en temas como Palestina porque a nadie le redituaba, pero lo podíamos justificar, y mientras tanto sí hacíamos el uso del discurso de la legal, ¿no? Internacional, y más o menos lo íbamos sosteniendo. En este momento todo eso está roto, y yo creo que también la comunidad internacional se está preguntando, ¿vamos a dejar que esto siga avanzando o hasta dónde vamos a llegar? Que eso es justo lo que está proponiendo Donald Trump, y frente a lo que ahora estamos viendo reacciones. Justo creo que estamos en un momento, tanto allá en Estados Unidos como a nivel internacional, de que esas cosas se diriman, y va a depender no solamente, evidentemente, de Donald Trump o de Estados Unidos o de su equipo alrededor, sino de las reacciones que se generen alrededor, a nivel social, a nivel de sectores que tienen un poder de cabildeo o un poder económico en Estados Unidos, en el mundo, y otros actores que, sí hay que decirlo, hasta este momento pues tampoco han reaccionado de una manera que ejerza un contrapeso ni contra Israel ni contra Donald Trump. ¿Actores como quién? ¿Como Putin? Pues, no, y bueno, Europa. O sea, Europa, ayer veíamos en la declaración del G7, pues prácticamente un... ¿Ceder? Sí, ceder absolutamente. No se concede nada a Irán, se sigue planteando como si Israel se estuviera defendiendo. O sea, el reconocimiento de Israel, del derecho de Israel a defenderse, dices...
¿defenderse de qué? Si el que atacó primero fue Israel. Así o sea, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Entonces, bueno, todavía no se ve esa reacción, pero hay actores que están ahí latentes y uno de esos, como decías, es China y otros muy importantes, yo creo que de la región. Así es. Hay algo que creo que es importante recuperar del análisis que planteó Emerson. Evidentemente, a Trump, las movilizaciones como esta del No Kings lo apoyan en su narcisismo, Exacto. pero no en su poder, en su capacidad de destrucción y de inducción. Yo creo que el problema real, lo vimos con Elon Musk, es las fracturas al interior del trumpismo, que es lo mismo que le está pasando a Netanyahu, ¿no? Es siempre... Netanyahu tiene una crisis interna gravísima, está a punto de ser enjuiciado por corrupción y lanza una guerra, ¿no? Una guerra de unas dimensiones peligrosísimas para la región. Trump está pasando por lo mismo, es decir, se le fractura su vicepresidente, o sea, se le va, o algo ocurre ahí, y lanza operativos y redadas y activa a Stephen Miller y a toda esta runfla de neonazis, y ahora ya se embarca con Israel en esta guerra regional, ¿no? De Medio Oriente. Pero creo que las contradicciones del trumpismo no se han resuelto. Yo creo que por ahí puede estar. Es que funciona diferente, funciona en la contradicción. Funciona en el contrapunto. Por eso O sea, lo avanza, lo hace es avanzar. peligroso crearle el escenario de la confrontación, porque es ahí donde él legitima su política y avanza. Claro. Entonces, hablar de la paz, hablar de otras estrategias que no tienen que ver con la confrontación, le quitan el agua a ese clima Claro. de guerra y de criminalización del enemigo interno y del enemigo externo. Entonces, es muy importante que, digamos, las naciones aboguen por la paz. Es muy peligroso que Francia, Alemania, Inglaterra Así es, que el G7 apuestan por la guerra. Sí. El G7, pues, de manera hipócrita, dice lo que declaró, pero de manera activa, tanto Inglaterra como Francia Y Alemania. están diciendo que van a apoyar a Israel. Entonces, Así es. eso es muy peligroso, porque entonces vuelve ya un conflicto regional en un conflicto mundial. Entonces, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí viene una pregunta que estaba flotando y que quería hacer. Entonces, la estrategia de la presidenta Claudia Claro. Sheinbaum frente a Trump ha sido la correcta. Claro. No embarcarse ni engancharse en su... Y no ha caído en la provocación y en la trampa, ¿no? O sea, un poco, incluso... Pues ya van varias trampas que le ha puesto sí, el trumpismo. no, o sea, pensemos en un escenario similar, ¿no? O sea, como, no sé, los canadienses en Estados Unidos, ¿no? O sea, invirtámoslo, ¿no? O sea, como esta situación que tuvo lugar en Los Ángeles, ¿cómo hubiera caído? O sea, tal vez Trudeau, porque como lo vimos, Bueno, cómo se Trudeau comportó, cayó. ¿no? O sea, cayó y cayó... No, y luego la- cuando quiso elevar el tono de la confrontación, digamos que fue totalmente a la cancha de Donald Trump, ¿no? A McCartney le ayudó esa confrontación inicial para ganar una elección, ¿no? O sea, y que el Partido Liberal retuviera el poder. ¿Eso le va a servir para gobernar y mantenerse en el poder? No estoy seguro. Entonces creo que, o sea, coincido en que la estrategia de la presidenta ha sido la adecuada porque no ha caído en esta provocación y, también en la este comunidad laberinto. mexicana no debe caer en la provocación de la Así es. violencia, porque se está jugando incluso la paz interna en Estados Unidos, porque esto puede llevar a que grupos sociales, que ya los ha habido, armados, persiguiendo, o sea, cuando dice denúncialos, o sea, esa propaganda nazi que sacó Trump diciendo denuncia a los invasores, pero si son migrantes, o sea, ¿cuáles son los invasores? Los aliens. Si todos son migrantes en ese país, Empezó por él. salvo los pueblos nativos y muchos mexicanos que estaban ahí, pero las demás son gentes migrantes. Entonces, decir contra los invasores es un llamado que ya lo vimos en los momentos más aciagos de Europa, que llevan a la guerra civil y llevan a la confrontación. A cazar Entonces, gentes. esa trampa de la violencia social que justifica el autoritarismo, que justifica el estado policíaco o la salida del ejército, tiene que evadirse. O sea, hay una tradición de la lucha por las libertades civiles, Martin Luther King, César Chávez. O sea, hay una escuela para
a través de la desobediencia civil no violenta, Exacto. poder cambiar las políticas represivas y de discriminación y evitar la confrontación. Que quizá violenta. eso fue lo más interesante del No Kings. Es decir, Claro, que fue pacífico. es revivir todos los años 60, o sea, toda la lucha por los derechos civiles, ¿no? Que marcaron un antes y un después en Estados Unidos. Y creo que también hacia el interior, ¿no? O sea, a nivel internacional, como mencionábamos, parece que los actores que podrían contener, frenar, mitigar a Estados Unidos son pocos, empezando por todos los aliados tradicionales europeos. Pero al interior vemos cómo el Poder Judicial en los Estados Unidos va a ser un actor fundamental, tanto en porque va a determinar cómo se relaciona el gobierno local con el gobierno federal. Claro. De quién era atribución de desplegar la Guardia Nacional, los Marines, o es función de un gobernador o de Donald Trump imponer cierta política migratoria, hasta qué punto las deportaciones... O sea, si 3 calles son una revuelta, una insurrección, que justifican que el gobierno federal mande tropas a un estado. Claro. 3 calles, como lo construyó mediáticamente Fox News, los medios de comunicación, las agencias, Así este es. tipo de fotografías en las redes, Homeland Security, diciendo el caos en Los Ángeles, que es la capital mexicana en Estados Unidos, obviamente es una construcción política, una Claro. construcción mediática para justificar esa política. Así es. Jonathan, No, pues yo. estás aquí muy serio. Estoy aprendiendo de todos. No, pero ahora la cuestión de que es cierto esta parte, decía Jesús, es como una parte en donde ya no hay límites, ¿no? Estaba viendo yo una encuesta con respecto al conflicto Irán e Israel. El 60% de los estadounidenses no aprueban un Así es. conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y aún así parece ser que Donald Trump no va a importarle. De hecho, el 53% de los republicanos de que votaron por Donald Trump están en contra de que Estados Unidos se involucre en un asunto con Irán. Y entonces me parece o que se involucre con el conflicto Israel-Irán. Entonces me parece que sí, Donald Trump es como una persona que no sabemos cómo va a reaccionar, porque ni siquiera es que creo que ahorita esté viendo la parte de su popularidad, como antes se pensaba, que a lo mejor estaba con base a eso mediáticamente decía declaraciones o ponía cosas en X o en su red social. Creo que ahora ni siquiera eso es, nada lo puede detener, pues, ¿no? O sea, Ni las bolsas, ni todos los indicadores. No, él está Ni los buscando a alguien que se propios- suba al sí, ring los con él. empresarios, ni- O sea, lo que él quiere es eso, es un pleito permanente porque así avanza, ¿no? sí, porque además sí creo que él siente que puede marcar un antes y un después en el mundo entero y puede redefinir toda la parte mundial. O sea, sí creo que él siente que esa es su misión, de hecho hasta espiritual, religiosa, ¿no? Que sí creo que él cree que esa es como su tarea en el mundo y con su política, aunque esté en contra de sus propios votantes no lo apoyen, aunque la propia élite de alguna forma le dé la espalda o le diga espérate tantito. Creo que no tiene límites en eso y no va a tener límites, lo cual es peligroso ya cuando te metes en un asunto ya nuclear o de conflicto nuclear. Así es el neronismo que estamos viendo, como planteó Jesús. Sí, también hay una apuesta a la industria de la guerra, ¿no? Por O sea, supuesto, y hay salir de la muchos crisis. millones. ¿Qué Muchos tal? millones de dólares Así es. involucrados. El mejor negocio es la reconstrucción de un país en ruinas. ahí está, Exactamente, ahí está pero Irán. lo dijo con en Gaza. Irán fue el gran negocio de empresas estadounidenses Así ligadas es. a políticos que iniciaron la guerra. Así es. Se nos acabó el tiempo, compañeros, compañera. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por seguirnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.